Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la sesión del día 7 de junio del 2021. El día de hoy estaremos viendo algunos aspectos referentes hacia la creación del nombre de una empresa. Vamos a ver durante estos días, hoy y mañana específicamente, cuáles son las características que podemos contemplar para crear un buen nombre empresarial, ya sea para una organización pública, privada o incluso para algún tipo de producto. Recordarán que la semana pasada yo les pedí, el viernes específicamente, que fueran pensando nombres para sus empresas consultoras. Espero que hoy traigan los 15 nombres por cada consultora, 3 de cada departamento. Y más tarde los estaremos compartiendo, si no el día de mañana, depende de cuánto tiempo tengamos. Bien, vamos a empezar a platicar un poquito sobre naming. ¿Qué es el naming? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? En términos concretos, estamos hablando de las diferentes estrategias que utilizamos para poder asignarle el nombre a un producto. Eso es, en pocas palabras, el naming. Las estrategias utilizadas para darles un nombre a un producto, un servicio o una empresa. En este caso estamos hablando de empresas. Todavía no nos adentramos a términos específicos. Y precisamente orientado hacia este sentido, tenemos que tomar en cuenta que para crear un buen nombre es necesario identificar ciertas características concretas, algunas referentes hacia la facilidad de pronunciación, así a que sea breve, a que sea fácil de recordar, a que tenga un impacto y demás. Algunas características que estaremos viendo mañana. Pero antes de eso, me gustaría empezar el tema platicando un poquito sobre los diferentes tipos de naming que existen, los diferentes tipos de nombres, mejor dicho, que existen en las empresas, en el mercado. Se habrán dado cuenta en diferentes ocasiones que cuando observan empresas, algunas son parecidas respecto a la manera en que le asignaron su nombre y otras no tienen absolutamente nada que ver. Incluso lo podríamos tomar en cuenta con las empresas consultoras eh, de las cuales soy parte, que les mostraba el viernes pasado. 3E, por ejemplo, que solamente utiliza una letra y un número, a diferencia de BGS, que utiliza 3 letras. En este caso, 3E hacía referencia a los nombres de los fundadores de esta organización, y BGS es un acrónimo de una frase más larga que dice Best Crowd Solutions. En este caso, en lugar de poner un nombre completo como ese, decidimos simplemente poner BGS. Y en tercera instancia, Servicios Integrales Multitam, un nombre mucho más descriptivo que los anteriores, que precisamente buscaba esclarecer y no dejar dudas, o bueno, más bien orientar un poquito la mente de las personas hacia que nos dedicábamos. Me parece que no fue del todo acertado ese último nombre, pero bueno, ya más adelante estaremos comentando un poquito más al respecto. En términos generales, hay diferentes formas de realizar el naming. Y como les decía, hay varias técnicas, hay diferentes características y hay diferentes tipos de nombre. El día de hoy estaremos viendo esto, diferentes tipos de nombre, empezando por uno muy popular, el nombre de fundador. El nombre de fundador se refiere a darle nombre a nuestra empresa con base en con base en aquellas personas que fueron las creadoras de nuestra marca. Normalmente los apellidos del dueño original o en algunos casos el nombre completo. Estamos hablando entonces de que para este tipo de organizaciones el creador o el fundador de la empresa significa tanto que se le asignó su nombre. Y ojo, muchos me podrán decir, obviamente, porque si yo me llamo Ford, le voy a poner mi empresa así. Fue decisión mía. Sin embargo, no siempre lo es. Tomemos en cuenta que empresas como Ford, por ejemplo, no tienen 5 o 10 años en el mercado, tienen más de 100 años. En esos 100 años se le pudo haber cambiado el nombre eventualmente para que no simplemente significara el nombre del fundador y ya, sino que crearan otra cosa. Algo como lo que hizo General Motors o como lo que hacen cualquier otra empresa dedicada a la venta de automóviles que no llevan el nombre de su fundador. Sin embargo, ellos decidieron dejarlo y de hecho es tanta la filosofía respecto a este nombre que en las siguientes generaciones de la familia
siguió manejando a la empresa, siguió manejando la organización. Es decir, no se quedó solamente con Henry Ford primero y ya, no, su hijo, su nieto y demás continuaron este legado trabajando en la organización. Entonces, es tan impactante cuando tenemos el nombre de un fundador como nuestra marca, que refleja ya no solamente una empresa, sino todo un legado, toda una familia. En ocasiones podemos hacer que esa familia crezca mucho más, en este sentido, eh, sobre todo de riqueza financiera, con el puro nombre ya estás vendiendo. Y en otras ocasiones, pues bueno, puedes, si es que a tu empresa le va mal, puedes dejar en mal a toda una familia. ¿Recuerdan otros nombres de fundadores para empresas? O mejor dicho, ¿recuerdan nombres de empresas que tengan también el nombre de uno de sus fundadores como marca? Les doy una pista. En en la industria de la moda, hay una gran cantidad de organizaciones que utilizan como marca el nombre de sus fundadores. En ropa, para ser más concreto. Grupo Carson, dice César. Vamos a ver. ¿Quién se llama Carson? En este caso, bueno, ya no nos respondieron, pero el Grupo Carso no entra como nombre de fundador. ¿Por qué no? Porque Carlos Slim se llama Carlos Slim, no se llama Carso. Tiene que ver su nombre con el nombre del grupo, sin embargo, no lo es del todo. Después nos comentan Versace y Chanel, exactamente. Ambas organizaciones tienen como marca nombre de sus fundadores. Entonces, repito, en muchos de los casos, cuando se utiliza una marca en la cual se incluye el nombre del fundador, tiene que ver con que esa persona representó un gran impacto para la empresa. Pero ojo, no solamente para la empresa, sino para toda una industria, porque hace las cosas distintas. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso que mencionaban hace un momento, de Versace y de Chanel, personas que cambiaron la industria de la moda para darles un sello muy específico. O en el caso de Ford, que como ustedes habrán visto desde los primeros cuatrimestres, creó toda una nueva forma de trabajo a partir de la creación de sus vehículos. Estamos hablando entonces de que desde ese punto se notó o se dieron cuenta de todo el impacto que estaba teniendo su propia organización, su propia industria y su propio nombre en el mercado. De allí la importancia de hacerlo de esta manera. ¿En qué momentos podemos decidir ponerle como el nombre de una persona, de un fundador a nuestra organización? Para empezar, cuando sabemos que ese fundador tiene un impacto suficientemente grande. Sin embargo, también puede ser cuando queremos que se reconozca claramente de quién es la organización, de quién es la empresa. Por ejemplo, muchos despachos de abogados, despachos de contadores y empresas consultoras utilizan el nombre de sus dueños o de sus fundadores para que la gente sepa quién es el que los está atendiendo, quién es el que los va a atender o quién va a estar supervisando los trabajos que se hacen. Despachos contables como el de Luis Navarro, por ejemplo, tienden a utilizar como tal este nombre de manera que todos lo entiendan. O despachos de abogados como Becerril, Coca Becerril de la Ciudad de México también tienen un impacto súper grande simplemente con decir de qué despacho vienes. Imagínense un juicio en el cual está la parte afectada y después esta parte afectada está siendo defendida por un abogado público, un abogado de gobierno. Y de la otra parte, la parte que está siendo acusada, lo está defendiendo Becerril, Coca Becerril. Desde allí, sin ni siquiera saber quién es o quiénes son Becerril, Coca Becerril, ya nos damos una idea de que se trata de un despacho privado y que seguramente tendrá un impacto mucho mayor
al de un abogado que te lo puso el Estado. ¿Me explico? Entonces, hay ciertas organizaciones que también lo hacen con este sentido. Entonces, básicamente estamos hablando de 3 tipos de organizaciones principales que utilizan nombres de fundadores en sus marcas. Número 1, personas que representaron un gran impacto en su industria por un cambio grande que se hizo, como Henry Ford y sus líneas de producción. Número 2, personas que hicieron un gran cambio en su industria, pero por cierto estilo que le aplicaron, como Versace, como Chanel y otros diseñadores. Y número 3, organizaciones que quieren mostrar quién es la persona que está realizando el trabajo, como los despachos de abogados, despachos contables y demás. Justo, por ahí nos comenta Mota, de la marca Lacoste, que precisamente crearon la marca a partir de esta persona por todo el reconocimiento que se tenía a partir de distintos logros que ha tenido. En este caso yo no conocía esta historia, ¿no?, que nos comenta Mota, vamos a creer. Lacoste ganó 7 torneos de tenis. Entonces imagínense todo el impacto que tiene el nombre Lacoste, o Lacoste, como prefieran llamarlo, siendo una persona que ha sido tan exitosa. Es como si en este momento se creara una marca Federer para Roger Federer, o Nadal para Rafael Nadal, etc. O incluso una marca Pérez para Checo Pérez, que ayer ganó un gran premio. Estamos hablando entonces de marcas que están utilizando este nombre de su fundador por ese impacto que se tiene, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Un segundo tipo de nombre es uno más sencillo, bueno, no, igual de sencillo, tiene que ver con un nombre geográfico. Los nombres geográficos, como su nombre lo indica, se refieren a marcas que fueron creadas a partir del lugar en el cual nació o se desarrolló de mejor manera la institución o la organización de la cual se hace referencia. En este caso, Santander es un banco que tiene sus orígenes en España, y precisamente de la región de Santander en España. ¿Qué tiene que ver Santander con otras partes del mundo? ¿Por qué se encuentra en otras partes? ¿Qué significa esto? Pues bueno, así como la mayoría de los bancos, Santander normalmente cuando entra a un mercado, como por ejemplo en México, no entró llamándose simplemente Santander, porque esto no representaba nada para los mexicanos. De hecho, lo que hizo en su momento fue adquirir acciones de otro banco que se llamaba Serfín. Tal vez algunos de ustedes lo recuerden, tal vez no. Serfín, que era un banco bastante popular de nuestro país, muy conocido por su logotipo que incluía a un águila. En este caso, cuando entra Santander, así como lo hace la mayoría de los bancos que entran a otros países, es crear una estrategia de co-branding. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando entra a otro país, normalmente le pone su nombre junto con el nombre del banco que ya estaba en ese país. En este caso, Santander en México se llamaba Santander Serfín. Santander compró Serfín, pero para que los clientes no se fueran inmediatamente, dejó el nombre Serfín por algunos años. Después le quitó el Serfín y quedó solamente Santander. Cuando ustedes eran pequeños, probablemente lo llegaron a escuchar o a ver en algún momento. O puede ser incluso que algunos de sus papás o sus abuelos todavía le llamen Serfín a Banco Santander. Pero en todo caso, ¿por qué se le asignó este nombre a este banco? Por donde nació, Santander en España. Algo similar ocurre con otras marcas. Ahorita vamos a ver una similar. Después tenemos esta otra. Yo les comenté en las clases pasadas que el INPI no nos deja registrar marcas que sean muy descriptivas. Sin embargo, de todas formas, se pueden crear marcas descriptivas. ¿Hasta qué punto? Pues básicamente depende de lo que nos deje el INPI una vez que metemos el registro. Hay ciertas características que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y los similares en otros países consideran como muy descriptivos. En el caso de Pizza Hut, por ejemplo, que tenemos en pantalla, es definitivamente un nombre descriptivo.
¿Qué significa Pizza Hut? Póngalo en el chat, por favor. Entonces, hablando de este tipo de descripciones, tanto en Estados Unidos, la agencia de marcas o la organización de marcas de allá, y pues en la mayoría de los países del mundo, no representó gran problema su registro de marca. ¿Por qué razón no? ¿Por qué motivos no? Principalmente por uno, y esto tiene que ver con que Pizza Hut no se registró como marca de pizzas, sino de servicio de restaurante. Entonces, no está describiendo que tu restaurante es una pizza caliente. ¿Me explico? Entonces, no puedes describir de esta manera a un restaurante. Por ende, no hubo tanta, pues sí, tanta confusión a la hora de su registro de nombre. ¿Qué pasa una vez que ya tienen registrado el nombre del restaurante como Pizza Hut? Lo que sucede es que posteriormente, al volverse una marca popular, una marca conocida, entonces el INPI ya les da permiso de utilizar esta misma marca para productos como Pizza Hut. Perdón, como pizzas en específico. Pizza Hut para pizzas, para el producto. Y estamos hablando entonces de que, a pesar de que se trata de una marca descriptiva, pues tienen el permiso en este caso. Por la forma del edificio, nos dice por ahí. Ok, ok, veo a qué se refieren dentro de lo que están escribiendo, pero no. La palabra hut no hace referencia a una choza o una cabaña. La palabra hut es simplemente una forma diferente de escribir la palabra hot, H-O-T. ¿Me explico? Hot, aquí se los puse en el chat. ¿Qué significa hot? Caliente. Y en el caso de Pizza Hut, se escribió con U para que no fuera tan descriptivo. Es un movimiento de cambio de letras caprichoso, precisamente para que no tuvieran problemas en su registro. Técnicamente en nuestro país en la actualidad esto no pasaría como registro de marca, pero bueno, también como se hizo antes, no hubo mayor problema antes de las leyes actuales. Entonces, ¿qué significa Pizza Hut? Pizza caliente, literalmente. ¿Se podría describir si ellos lo quieren hacer? No. Lo hicieron hace 20, 30 años, entonces no hay tanto problema. Pero en este caso, entonces, hablamos de marcas descriptivas. Marcas que dentro de su nombre ya te están comentando aspectos específicos de los productos o de los servicios que ofrecen. En algunos casos, repito, funcionan, en otros no. ¿Para qué nos sirven las marcas descriptivas? Básicamente para que la gente desde el principio entienda qué es lo que vendemos, qué es lo que hacemos y cómo lo entregamos. Si a ti te dan una pizza de Pizza Hut y no está caliente, pues entonces no está representando lo que dice su marca. Hay que tomar en cuenta esta parte súper importante cuando utilizamos este tipo de marcas. Si estás utilizando una marca descriptiva, entonces tienes que cumplir con eso que tú estás diciendo en tu descripción. Y esa es una parte que pues podría llegar a perjudicar a muchas organizaciones. Después tenemos esta otra marca, BBVA. En este caso se refiere a un acrónimo. Hay muchísimas marcas que son acrónimos en el mercado. Ya les decía hace rato, con BGS es un acrónimo de Best Crowd Solutions. En este caso, lo que tenemos en pantalla, BBVA, también es un acrónimo. ¿De qué? ¿Alguien sabe qué significa BBVA? ¿Alguien tiene el dato? Antes de que se los diga yo. Les doy una pista. La primera letra es banco. Y en este caso también representa a una parte geográfica de España. ¿Alguien sabe qué significa BBVA? Ok. Banco Bilbao Vizcaya. Bien, como nos dice Nabil. Excelente. BBV significa precisamente esto, Banco Bilbao Vizcaya. Y de hecho, el nombre de este banco antes era nada más así, BBV. De hecho, había un comercial bastante popular por ahí de los 90s
que se utilizaba como jingle de este banco. BBV tiene con qué, en referencia a ciertas crisis financieras que tenían algunos bancos y que BBV no tenía. Además de la parte de las Bs, tiene una A al final. Y a diferencia de lo que muchos pensarían, la A del final no es Argentina. Se refiere a Argentaria. ¿Qué es Argentaria? ¿A qué hace referencia esta palabra? Básicamente tiene que ver con un banco que existía antes también en España y que fue absorbida por la organización BBV. A final de cuentas hubo esta unión y se terminó llamando Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA. ¿Okay? De hecho, como seguramente se habrán dado cuenta, y de hecho tiene un poco menos de 2 años que se hizo el cambio, cuando BBV, así como Santander, cuando BBV entra a México, lo hace comprando acciones de Bancomer. Y en este caso, al igual que existió Santander Serfín, BBV le puso su nombre antes de Bancomer, BBVA Bancomer o BBV Bancomer, ambas opciones. Y en los últimos año y medio más o menos han cambiado toda su marca, precisamente para que se quede solamente el BBVA y la gente deje de decirle Bancomer a Bancomer. Entonces, en algunos casos funciona como en Santander, donde la mayoría ya le decimos Santander, y en otros van a pasar varios años, como BBVA, que la mayoría le seguimos diciendo Bancomer. Por más de todas las campañas que han hecho y demás, pues bueno, no se ha logrado todavía. Entonces, los acrónimos nos ayudan también a identificar de dónde nace una empresa. En algunos casos porque el nombre puede ser demasiado largo y queremos acortarlo. Como en este caso, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es demasiado largo. En cambio, BBVA, súper rápido. Y técnicamente sería más fácil de aprender, pero bueno. ¿Recuerdan alguna otra marca que tenga siglas en su nombre? ¿Qué otra marca me pueden mencionar que sea o que utilice siglas? Marcas que sean creadas por siglas. Siglas o acrónimos. H&M. H&M, muy bien. H&M, al utilizar estas solo 2 letras, precisamente hacen referencia a 2 palabras en concreto. La mayoría de los partidos políticos utilizan también siglas o acrónimos para sus marcas. PAN, PRI, PRD, etc. PAN, PRI, PRD. HSBC también, otro banco, AT&T, correcto. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay muchas marcas que utilizan esta forma de naming precisamente para acortar sus nombres. Tenemos después los nombres metafóricos. Los nombres metafóricos básicamente se refieren a aquellos que crean las organizaciones para hacer referencia o para que quede en la mente de las personas cierto tipo de palabra que tiene un significado, pero para otro aspecto. Tal vez no quedó tan claro con esta descripción que les acabo de dar, pero con el ejemplo seguramente sí va a quedar. Amazon, todos conocemos a Amazon, ¿cierto? Al menos la mayoría conoce a la empresa Amazon. Una empresa que se dedica a vender artículos, una tienda virtual, vamos a llamarla. Tanto de ellos como de terceros. Esta plataforma se llama así y empezó a llamarse así desde los 90 cuando solamente vendían libros. En muchos casos se piensa que es por la palabra amazing, de asombroso. Y a mí me hace mucho sentido eso. Sin embargo, no va por ahí. Va un poquito más por un río. Seguramente conocen el río Amazonas, en Brasil. Este que es considerado uno de los ríos más largos del mundo, uno de los más grandes del mundo. También no estoy seguro si es el más grande, pero sí es de los más grandes. En este caso,
El río Amazonas, pues bueno, en inglés es el Amazon, y precisamente por eso se utilizó este nombre. Jeff Bezos, cuando creó la marca, trataba de encontrar un nombre que hiciera referencia a toda la gran cantidad de artículos que podía estar vendiendo. En este caso específico, todos los diferentes tipos de libros y música que vendía. Recordemos que Amazon no empezó vendiendo todo como lo es en la actualidad. Antes se dedicaba solamente a vender libros y música, discos o casetes. Entonces, de todas formas, tenía tanta variedad de libros y tanta variedad de música que para él era como si fuera todo un río de libros, todo un río de música. Y precisamente utilizó el nombre del río Amazonas como para hacer esta metáfora de que así como existe el río Amazonas, que es tan grande, tan vasto, mi empresa, mi tienda virtual también lo es grande, es vasta. Estamos hablando entonces de que no necesariamente la gente va a entender por qué se llama así, pero tú tienes un motivo, tú tienes una razón, tienes una motivación. Y estamos hablando entonces de que al crear tu marca, lo haces con un objetivo, con una idea bien clara. En este caso, el de Amazon, ser vasto, ser abundante, tener una gran cantidad de productos que ofrecer para los clientes. ¿Lo logró? Pues bueno, ustedes díganme. Entonces, ciertas marcas hacen este tipo de naming precisamente para que en la mente de los consumidores se quede esta relación. Obviamente, en países que no hablan inglés, pues tal vez no se entiende tanto, como se los decía. Para mí, que lo estoy viendo desde fuera, no desde Estados Unidos, Amazon no representa el río, representa más una palabra que se parece a amazing. Entonces, en Estados Unidos podría funcionar la marca, pero después en otros países ya no tanto. En todo caso, si ya estás saliendo de tu país a una exposición mundial, ya no necesitas necesariamente que relacionen tu nombre con algo metafórico. Después tenemos otro tipo de naming, como lo es el histórico. ¿A qué nos referimos con naming histórico? Aquí tenemos una imagen de Tesla. Es Tesla, una de las empresas más importantes dedicadas a la creación y venta de automóviles eléctricos en el mundo, eléctricos e híbridos. ¿Por qué se llama Tesla? ¿Alguien sabe por qué se llama Tesla o quién fue Tesla? ¿Tesla habrá sido el fundador de esta empresa o no? ¿Quién es o quién fue Tesla? ¿Nadie sabe? Tesla fue un inventor. Sí, muy bien. Tesla fue un inventor, una persona bastante reconocida, precisamente por sus inventos dentro del sector eléctrico. Y en este caso, pues bueno, lo que está haciendo Elon Musk o lo que hizo Elon Musk al momento de fundar su compañía fue darle el nombre de este gran inventor. En este caso, sí, inventor, también mecánico, podríamos llamarlo, como nos dice Martínez. Básicamente lo que hizo Elon Musk, el por qué eligió a este personaje y no a algún otro, tiene que ver por el poco reconocimiento que tiene Nikola Tesla a nivel mundial debido a que muchos de sus trabajos fueron robados por otros inventores o supuestos inventores. Y en este caso, pues bueno, Musk le quería dar un reconocimiento mucho más grande, dándole el nombre de su organización, de su marca. Tesla ya sabemos que lo que hace precisamente se enfoca en muchos aspectos mecánicos y eléctricos para producir sus vehículos. Y pues tiene mucha relación. Entonces, a la hora de crear marcas con nombres históricos, nos referimos precisamente a tomar el nombre de una persona o el apellido de una persona o de un evento o de algún suceso histórico y retomarlo para usarlo dentro de nuestra marca. Importante mencionar, en algunos casos podría darse la situación en que nos impidan el registro.
Recordarán que una de las previsiones que yo les mencionaba tiene que ver con que no podemos registrar como nombre de marca los nombres de personas sin su autorización. ¿Okay? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede aquí? Con Tesla, lo que estamos planteando es solamente un apellido, no es todo el nombre. No le pusieron como marca Nikola Tesla, que es el nombre completo de este inventor. Le pusieron solamente un apellido. Y en este caso, entonces, no necesariamente guarda relación con ese inventor. Podría ser cualquier otro. ¿Me explico? Entonces, esto da pie a que no haya tanto problema con el registro de la marca. Lo repito, cualquier otro suceso histórico podría ser utilizado para crear el nombre de tu marca, si es que tú quieres plantearlo de esa manera. Tenemos, por ejemplo, en cómics o en películas recientemente, Civil War. Civil War, que significa literalmente guerra civil, y que tanto en los cómics como en la película hace referencia a un momento en la historia de Estados Unidos donde se llevó a cabo una guerra civil en la que pelearon básicamente las personas del norte contra las personas del sur por ciertas situaciones y por distintos motivos. Este evento histórico se retoma con esa marca dentro de Marvel, por ejemplo, y hay muchas otras marcas en Estados Unidos que también retoman ese suceso para crear algunos otros signos distintivos. Tenemos después los nombres arbitrarios. ¿De qué nos referimos con nombres arbitrarios? Básicamente son palabras reales, palabras comunes, pero que las empresas deciden utilizar nada más porque sí. ¿Alguien sabe cómo nació el nombre de Apple? Porque era la fruta favorita de Steve Jobs. Sí, sí tiene que ver con eso, pero no fue específicamente solo porque sí. Vamos a ver. Muchas personas hablan de precisamente eso que nos comentaba Vanessa, porque era el nombre favorito, la fruta favorita de Steve Jobs. Y otras personas hablan de que se le puso así por cuando se hizo el descubrimiento de la gravedad, cuando le cayó a ¿cómo se llama? A Newton, que le cayó una manzana en la cabeza y fue cuando empezó a pensar en la gravedad y demás. Incluso el primer logotipo de Apple precisamente hace referencia a ese suceso inventado de que le cayó una manzana en la cabeza a Newton. Sin embargo, ninguna de esas dos versiones es la principal cuando se creó el nombre. Lo que sucedió específicamente fue que Apple, cuando nació, lo que buscaba Steve Jobs era, primero, un reconocimiento del mercado. Y en ese momento, uno de los principales aspectos que se tenían para encontrar empresas era un directorio de empresas, un directorio telefónico. Seguramente muchos de ustedes recordarán la sección amarilla. Básicamente eso. Y lo que ellos querían era posicionarse hasta arriba dentro de ese directorio telefónico, específicamente arriba de una empresa, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cuál empresa era, pero que también su nombre empezaba con A. Entonces, Steve Jobs específicamente quería que su empresa, que Apple, como terminó llamándose, apareciera al principio, y como estaba en orden alfabético, empezaron a decir nombres que pues más o menos fueran interesantes y que estuvieran por encima de la competencia, literalmente en orden alfabético. Hasta que alguien, no se sabe quién, dijo, ¿y qué le parece Apple? Y fue cuando Jobs dijo, suena bien, me gusta mucho esa fruta, vamos a ponerle así a la empresa. ¿Qué tiene que ver esa historia o el que le gusta mucho esa fruta a Steve Jobs o le gustaba mucho a Steve Jobs con la empresa como tal? Absolutamente nada. Y ese es el punto de este tipo de marcas. Son nombres arbitrarios, son nombres que se ponen, ¿por qué? Pues porque sí. En algunos casos tienen alguna explicación más o menos lógica, como en este caso de Apple, y en otros simplemente fue porque pues, el nombre me pareció bueno, o se me ocurrió, o porque fue lo primero que vi. Por ejemplo, en este momento yo les podría decir que voy a poner una empresa, digamos,
una empresa que se dedique a cambiar llantas, una vulcanizadora. Y como marca para esa vulcanizadora le voy a poner borrador. ¿Por qué le puso borrador, profe? Porque lo estoy viendo aquí en mi oficina. Nada más por eso. Vulcanizadora, el borrador. Punto. ¿Tiene algo que ver con la empresa o algo así? Nada en lo absoluto. Simplemente se me ocurrió. Es algo totalmente arbitrario. ¿Okay? Ojo, aquí no incluimos palabras inventadas. Son palabras reales, pero que utilizamos sin ningún contexto literal. Para hablar de palabras inventadas, digamos esta otra, que precisamente le llamamos así. Marcas inventadas. Marcas o nombres de marcas que no significan nada, sino que simplemente las personas empezaron a crearlas porque sí, porque sonaban bien, porque les gustaron y demás. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Kodak. Kodak, cuando fue creada, y a la hora de querer ponerle un nombre, su dueño quería utilizar la letra K, porque le gustaba mucho la letra K, entonces quería que a fuerza su nombre empezara con esta letra, y preferentemente que terminara con la misma. A ese fundador se le hacía como que es súper bueno porque tenía mucha fuerza la letra, el sonido de la letra y demás. Estuvieron tratando de crear distintos nombres y al final quedó este, Kodak. ¿Qué significa Kodak? Literalmente no significa nada. A final de cuentas, lo que ellos decían es que quedó como Kodak al final la marca, porque para ellos este es el sonido que hace o que hacía en su momento un capturador al momento de tomar una fotografía, como un Kodak o algo similar. Entonces, pues bueno, quedó Kodak. ¿Qué significa? Nada, fue un nombre inventado simplemente porque al dueño le gustaba la letra K y listo. Lo mismo puede suceder con cualquier otra marca, con cualquier otra empresa. No te enfocas necesariamente en algún significado profundo, simplemente en que te guste el sonido, como en este caso. O que sea una palabra distinta, extravagante a lo mejor. Pasamos después este no es geográfico, el geográfico ya lo vimos hace un rato. En este nos referimos a nombres que son combinaciones. Déjenme eliminar esta parte. Son combinaciones que normalmente se hacen por parte de las empresas. Son combinaciones que hacen las empresas con base en distintos aspectos. Por ejemplo, Adidas tiene su nombre, tiene su marca, a partir de la combinación del nombre y apellido de su fundador, Adi Dassler. Y en este caso, pues bueno, la marca terminó como Adidas. Adi y de Dassler. Una combinación ahí del nombre que terminó como la marca finalmente de esta organización. Dato curioso, que seguramente muchos sabrán, los hermanos Dassler eran dos. Uno creó Adidas, el otro trabajaba con él, pero después se pelearon y el otro fundó Puma. Ya estamos por terminar, llegamos al nombre sugerente, nombres que te evocan a lo que va el producto o marcas que tienen cierto carácter descriptivo, más no necesariamente lo son. Nos referimos a nombres que cuando tú lo pronuncias, lo lees o lo escuchas, te hace referencia a algo. Si yo les digo Big Cola, al momento de escuchar la palabra Big, saben que se refiere a algo grande. Y si el producto es algo grande, como en el caso de este tipo de refrescos, pues bueno, no decepcionará. Big Cola se orienta hacia eso. Y hay marcas que precisamente dentro del nombre tratan de sugerir qué es el producto, a qué se refiere o qué es lo que hace. Repito, de manera parecida a la descriptiva, pero en este caso no describen específicamente el producto en sí. Un refresco no necesariamente es grande, es un líquido, no puede ser grande o pequeño, es líquido, listo. Pero a la hora de poner la palabra big, pues bueno, te enfocas en que tal vez habrá ciertas versiones del producto que son diferentes porque es un envase más amplio. Finalmente terminamos con las marcas asociativas y estas tienen que ver con que el nombre de tu marca
tiene algo referente a lo que produce ese producto. Por ejemplo, Crunch se llama así debido a que el chocolate que lleva esta marca, cuando lo muerdes, pues bueno, no es un chocolate normal donde tal vez sea un poquito más suave. En este caso, tiene arroz inflado adentro. Entonces, cuando lo muerdes o cuando lo rompes con la mano, se va a escuchar siempre un crunch. Y ese es el punto. A la hora de romperlo, ese sonido, lo asocias con la marca, o la marca lo asocias con el sonido que se produce a la hora de quebrar o de romper una tableta de este tipo de chocolates. Básicamente estos son los diferentes tipos de naming que podemos nombrar. Son 11 diferentes tipos de naming o 11 técnicas que podemos emplear a la hora de crear nuestras marcas. El día de mañana estaremos hablando un poquito más al respecto, pero por lo pronto se nos ha acabado el tiempo. Si tienen alguna duda o comentario, les pido por favor guardarlo y mañana lo estaremos comentando, ¿vale? Sería todo por hoy, que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta mañana, profe.